Bien, señores, buenos días. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, la División de Humanidades y la Jefatura de Historia les da la más cordial bienvenida a esta charla en la que el maestro Israel Garrido pues nos va a hablar de su experiencia en el Archivo General del Poder Judicial de Oaxaca. Debo decir a ustedes que el maestro Israel Garrido es egresado de la FES Zacatlán y que apenas en diciembre del año pasado obtuvo su grado de licenciado en Historia, con un trabajo en el que se sintetizó su experiencia laboral en este archivo histórico del Poder Judicial de Oaxaca. Precisamente por eso le pedí al maestro que viniera a charlar con ustedes, porque naturalmente sin paleografía el profesor no hubiera entrado a trabajar a ese archivo, sin paleografía no hubiera hecho el catálogo de los documentos que existen en ese repositorio, y naturalmente ustedes que están aprendiendo paleografía, para ustedes que estudian paleografía, me parece muy importante que conozcan la labor del paleógrafo, la labor del historiador ya in situ, para que vean las dificultades que tuvo que enfrentar el maestro y en consecuencia, bueno, pues en síntesis ver la experiencia del historiador utilizando la paleografía. Bueno, pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida al maestro Israel Garrido Esquivel y escuchamos su presentación. Buenos días a todos. Si me oyen muy bajito, díganme para subir un poco más la voz. Buenos días. Bueno, agradezco primero al maestro Miguel Ángel Cerón por haberme hecho la invitación a este seminario para exponerles un poco de la labor que yo realizo dentro del archivo histórico. Soy jefe del departamento, pero prácticamente mi actividad general en forma cotidiana es en el archivo histórico judicial. Nuevamente muy amable maestro por la invitación. El trabajo lo voy a dividir en prácticamente dos apartados, que es un poco el antecedente para que conozcan un poco lo que es el archivo histórico judicial, por qué fue creado, para qué fue creado y sobre todo los proyectos que ha tenido y que tiene para salvaguardar el patrimonio del archivo. Y la otra parte, pues voy a hablar prácticamente de lo que son los procesos judiciales. No les voy a ir desglosando desde la cabeza del proceso hasta la sentencia, porque si no sería muy tedioso. Voy a presentar unas láminas, unas diapositivas, en donde vamos a ver primero lo que son las cabezas de proceso. Bueno, el documento va a presentar la cabeza de proceso y enseguida a un lado va a estar una ficha descriptiva del resumen prácticamente de todo el documento. No hacemos una paleografía de todo el documento, ¿no? Porque sería imposible. Lo que nosotros buscamos siempre en el archivo, lo que se busca siempre en un archivo histórico, es presentarle al usuario, al investigador, una fuente primaria de consulta, que en este caso sea un catálogo o un inventario. Entonces, de esas dos formas voy a hablar un poco de lo que es el archivo. Bueno, le puse como título con poco temor de Dios y menosprecio de la real justicia. Suena un poco decimonónico, pero cuando uno lee la documentación en el archivo histórico desde el siglo XVI hasta todavía principios del XIX, 1825, 30, todavía sigue en sermón católico en el que, bueno, sí cometiste un delito ante la causa civil, pero también es ante Dios, no solo ante los humanos, sino también ante Dios. Entonces, por eso siempre empieza en las cabezas de proceso pues, toda la información que nos da, y en algún apartado de este cabeza de proceso pues dice que con poco temor de Dios y en el desprecio de la real justicia cometió estos delitos, ¿no? Y por eso se me hizo atractivo el nombre. Bueno, un poco de antecedentes. El archivo histórico judicial es de reciente creación.
nació en el 2002, estamos hablando que tiene 17 años, todavía cumple la mayoría de edad, pero fue un trabajo arduo el rescatar, el transferir documentación de las diferentes regiones del estado de Oaxaca a la capital del estado para poder salvaguardar esta información. Esta labor se inició en la década de los 80, finales de los 80, principios de los 90, pero su único objetivo era transferir documentación, ¿no? Son de diferentes regiones, estamos hablando de la Mixteca, de la costa, del Istmo, de la Sierra Norte, de la Sierra Sur. Entonces fue una labor muy fuerte, estamos hablando que duró casi 10 años, del 85 al 95, 96. Entonces fue una labor muy importante. A partir del 2000 se pensó ya en la creación de un propio archivo histórico, pues para de alguna manera darle un trato diferente a la información. Toda esta información en algún momento llegó a formar parte de lo que es el archivo general o archivo central. ¿No? Esto de las cuestiones de archivos siempre es complicada porque a unos les dicen que son archivos centrales, otros los dicen archivos generales. Entonces son términos que para nosotros a veces meternos en esa terminología pues implica pérdida de tiempo. Entonces para nosotros es archivo general. Esta información estuvo prácticamente desde los 80 hasta principios del 2000 en un solo depositorio. A partir de un proyecto que la administración del licenciado Bolaños Cacho en el 2000 pretendió rescatar esta información, se metió a concurso a CONACYT, un proyecto que se llamó Digitalización, Conservación, Organización y Clasificación de lo que es el archivo histórico del Poder Judicial. Gracias a eso se pudo llevar a cabo lo que es el catálogo y la digitalización de dos series importantes, que es el archivo, que es Tepozcolula y Villa Alta. Tal vez voy a hablar un poquito de estas dos regiones. Esto fue un trabajo multidisciplinario, no solamente el archivo participó, también participó la Escuela Nacional de Restauración y Conservación y Museografía de Lina. ¿Por qué? Porque teníamos que ver en qué condiciones físicas se encontraba el archivo. Uno como trabajador de ahí o como responsable, pues uno sabe de las dificultades que tiene, el estado de conservación puede ser bueno, malo, regular, pero es subjetivo, ¿no? A lo mejor para lo que para mí puede ser malo o bueno, a lo mejor para ustedes puede ser regular. Entonces, pues más que un experto que nos pudiera decir en qué condiciones prácticamente estaba nuestro archivo. Afortunadamente, a través de este análisis, resultó que el 90% de la información estaba en buen estado. Presentaba algún deterioro, como lo van a ver en algunos documentos que presento, pero no se ha generado, no se originó a partir de que se hizo la transferencia, sino en los lugares en donde se conservaba. Estos lugares donde se conservaba, pues prácticamente eran bodegas, eran los baños de los propios juzgados. Como los juzgados estaban dentro de los municipios, pues el municipio les dio un pequeño espacio, pues ahí lo colocaban, y pues era una casa con lámina, pues había goteras, entonces prácticamente alguna información se deterioró. Entonces, eso fue el primer paso. Una vez ya teniendo esta reunión de toda esta documentación de las 7 regiones, pues se pasó al siguiente proceso de organización de un archivo. Nosotros no podemos organizar un archivo de acuerdo pues, al jefe en turno, a la persona en turno, sino tenemos que tener una metodología. Entonces, pues tenemos que basarnos en el principio de procedencia y orden original de la documentación. Entonces, para hacer este proceso de organización, el objetivo que nos planteamos desde un principio como archivo histórico judicial fue organizar, clasificar, describir y conservar el patrimonio documental. Lo tuvimos que dividir en 27 secciones documentales o juzgados de primera instancia que contenían documentación, podemos decir, anteriores a 1960, porque nuestro reglamento y nuestra ley orgánica habla de que nosotros consideramos como documento histórico toda aquella información que sea de 1960 hacia atrás, ¿no? La temporalidad en que la ubicamos, esta información es de 1545 a 1950, aunque se hablaba del 60, pero por problemas de espacio
No hemos podido transferir del archivo de concentración los otros 10 años restantes que nos quedan, pero los años extremos es de 1545 a 1949. Por el momento, en los trabajos que hemos realizado de organización, de inventario y de clasificación de la información, tenemos aproximadamente 160,000 expedientes. Estas secciones documentales, bueno, tenemos una tabla. Esas secciones documentales, que les digo, hay que ordenarlo por principio de procedencia y orden original de la información. No podemos crearlo, como a veces nos han sugerido algunos usuarios, algunos investigadores, hacerlo en forma temática, ¿no? Porque estamos rompiendo con el principio fundamental de la archivística, que es el principio de procedencia y orden original del documento. Cuando nosotros llegamos al archivo, este archivo había sido utilizado por varios investigadores que en su momento tenían temáticas muy particulares. Por ejemplo, nos encontramos con un investigador que estaba viendo sobre la región de la Mixteca, pero puntos muy concretos, que era el cacicazgo de la Mixteca, sobre todo de la zona de Tepozcolula. Entonces empezó a separar toda la información que hablaba sobre los cacicazgos de Tepozcolula en un fondo aparte. Hagan de cuenta que lo ordenamos nosotros la información y la tenía en una caja aparte y iba aglutinando. ¿Esto con qué intención? Pues bueno, fue un pionero, el doctor Ronald Sports fue un pionero en la información. ¿Por qué? Porque él fue el primero que dio a conocer este rico acervo documental que es Tepozcolula, junto con la doctora Romero Fritzi, en la década de los 70. Entonces, pues conocía prácticamente toda la información, y como no teníamos un proyecto de organización antes del 2000, pues bueno, se les daba las facilidades necesarias a los usuarios pues para poder ingresar sin ningún traba, a poder hasta ellos mismos organizar la información. A partir del 2000, pues los procesos de consulta cambiaron, sobre todo pues para ya darle un orden homogéneo a todo este tipo de información. De las 27 secciones documentales que tenemos, está dividida en 2 series, que es civil y criminal. 6 secciones o 6 juzgados contienen documentación de época colonial exclusivamente. Los más importantes es Villalta y Tepozcolula. En Tepozcolula encontramos el documento más antiguo, que es de 1545, pero es un testimonio respecto, que está incluido en un documento de 1575. Este documento de 1575 es un pleito entre dos por malos tratos entre Tlaxiaco y Yolotepec. Tlaxiaco es una provincia muy grande, abarca la mayor parte de la Mixteca Alta, y tenía varios problemas de colindancia con ciertos pueblos de circunvecinos, entre ellos fue Yolotepec. Entonces, el proceso inició con que se quejaron los de Tlaxiaco de que los de Yolotepec empezaron a maltratar, a golpear a los que estaban en el límite territorial entre ambas comunidades, porque uno se creía con derecho los de Yolotepec se creían con derecho a esta información, a este tipo de problemas de tierras. Entonces, Tlaxiaco lo que hace es presentar un testimonio de 1545 en donde dice que tuvieron un acuerdo, un convenio entre la comunidad de Tlaxiaco y Teozacualco. Teozacualco es otra región importante en la Mixteca. Desafortunadamente, bueno, esa fue alcaldía mayor, no tenemos información de Teozacualco, desafortunadamente, no toda llegó a nosotros. Pero por este tipo de información cruzada que nos podemos dar cuenta de los conflictos que existieron entre varias jurisdicciones. Y en este convenio, pues los de Tlaxiaco lo que argumentaron y lo que ratificó el alcalde mayor fue decir, bueno, es que esas tierras pertenecieron a Tlaxiaco desde inmemorial tiempo. Este término lo van a utilizar mucho cuando se habla en cuestiones de problemas por tierras dentro de la documentación de época colonial, y cuando trabajan cuestiones territoriales, de territorio, van a encontrar mucho esta palabra, desde tiempo inmemorial, ¿no? Yo siempre me he preguntado, ¿cuál es ese tiempo inmemorial? ¿No? O sea, no podemos decir desde época prehispánica, porque hay hubo muchos terrenos baldíos, el término es moderno, pero bueno, hubo muchas tierras que no estaban dadas a ninguna persona, pero ellos en este afán de hacerse de tierras, o en este afán de tener posesión de tierras, pues lo que hacían era efectivamente esto, ¿no?
decir y plasmar y decir que eran desde tiempos inmemoriales lo iban teniendo. Entonces este es nuestro documento más antiguo y es un convenio que efectuaron Tlaxiaco y Tiozacualco sobre las tierras que llaman Tasquitepetongo. Este es un gran problema también para nosotros porque los nombres muchas veces están de las parcialidades están en náhuatl, está en mixteco, está en chocho, está en mije, está en zapoteco, y pues bueno, el problema de nosotros es que nadie de nosotros es lingüista, ¿no? Entonces pues, lo que hacemos es transcribir literalmente el nombre de la parcialidad o el nombre cuando está en algún tipo de idioma, para evitar de alguna manera tener un error, ¿no? Ya los que son lingüistas pues ya a veces nos corrigen, ¿no? Es que estas palabras son juntas, estas son separadas, pero pues bueno, no podemos, como yo les comentó a veces a ellos, es que no podemos plasmarle todo lo que quisiera un usuario, un investigador, porque nunca terminaríamos, ¿no? Estas son, les voy a pasar las imágenes de las provincias que les comentaba que tienen documentación en colonial. Pues la principal es la Alcaldía Mayor de Tepozcolula, aunque esta es una imagen para la Alcaldía Mayor de 1701. Es prácticamente muy grande la Alcaldía Mayor, abarca la mayor parte de la Mixteca Alta. En algún momento entre 1560 y 1678 se le dio la de Yanguitlán su agregada, en la documentación así dice, y la de Yanguitlán su agregada, que es toda la parte izquierda de ustedes, no sé si alcanzan a ver, y lo que, bueno, ahí la llaman Nochistlán, pero es Yanguitlán, Nochistlán la jurisdicción. Entonces abarca una parcialidad prácticamente enorme, es de las alcaldías mayores, junto con Villa Alta, de las más grandes, porque en algún momento abarcó una gran territorialidad. Y no solo fue Nochistlán y Yanguitlán sus agregadas, sino también fue en algún momento Tiozacualco, un momento de los Peñoles, es decir, todo lo que es alrededor de la región de Tepozcolula, pues empezó a aglutinar con el paso de los tiempos, las modificaciones que la ley y el virreinato empezó a hacer, pues empezaron a dividir y fraccionar. La otra es la Alcaldía Mayor de Villa Alta, que es la Sierra Norte, que ahí, bueno, en lo que es Alcaldía Mayor de Tepozcolula, convergen hablantes de náhuatl, mixtecos y chochos, ¿no? Entonces es una región muy rica en información también, bastante rica. Y en su caso de Villa Alta, la información también es una alcaldía mayor muy grande, porque en algún momento le dieron Huaspaltepec, que es la zona norte, la que ven hacia arriba, y abarcó gran territorial. Entonces ahí convergen zapotecos, mijes, nahuas, ¿no? Chontales, entonces también es muy grande. Y bueno, los zapotecos y los mixtecos con sus variantes constantes que hay en cada una de las regiones. La otra parte de la alcaldía mayor es Huajuapan, también es grande, esto es lo que es la Mixteca baja, que colinda ya con el estado de Puebla. El detalle que con Huajuapan, a diferencia de Villa Alta y Tepozcolula, que contamos con documentación desde el siglo XVI y XVII, para el caso de Huajuapan, desafortunadamente, nada más nos llegó documentación a partir del siglo XVIII, es decir, 1770. ¿No? Otra de las alcaldías mayores importantes es Nejapa, esta zona hacia el istmo de Tehuantepec. También si se dan cuenta, casi todas son horizontales o verticales. Y de Nejapa igual, por problemas de conservación por la zona, solo nos llegó siglo XVIII en adelante, 1788, 89. El detalle con Nejapa es que es un juzgado que tiene una información en un grado de deterioro enorme, ¿no? Prácticamente tanto de humedad como de ataques de insectos como polillas, como roedores, como cucarachas, pues hicieron que esta información se fuera deteriorando y pues prácticamente está en un grado de deterioro alto. Aunque déjenme decirles que las galeras que hace la termita pues a veces son obras de arte, ¿no? Entonces, desafortunadamente termina con el documento. Otra alcaldía mayor es la de Miahuatlán y Tlacolula, que ya es los valles centrales y un poco la Sierra Sur.
De esta tenemos información ya prácticamente de finales del 18, 1797, 98, prácticamente casi nada. Tenemos cierta documentación de principios del siglo XIX que todavía continúa la época colonial, pero es muy dispar, no es tan continua como puede ser Huajuapan, como puede ser Villa Alta, como puede ser Tepozcolula. Caso de Tepozcolula, un dato importante es que Huajuapan para siglo XIX tiene una temporalidad y una consecuencia documental fascinante que ninguna otra de las 27 secciones documentales que tenemos en el archivo latino. Entonces, pueden seguir ahí. Bueno, voy a hablar un poquito ahora de lo que son los procesos judiciales. Bueno, los procesos judiciales, pues como todo el mundo lo puede ver, se inician a partir de algo, de alguna razón, alguna circunstancia que haya acontecido dentro de una jurisdicción en donde tiene autoridad un alcalde mayor, pero también todo el aparato administrativo, judicial o jurisdiccional que pueda tener el alcalde mayor. Estamos hablando de sus tenientes de alcalde mayor, estamos hablando de sus alcaldes ordinarios, los alcaldes de los pueblos, que son parte de este aparato gubernamental, y que todos van a tener en algún punto cierta jurisdicción. El de mayor rango es el alcalde mayor porque abarca toda la jurisdicción, y el de menor rango, es decir, el alcalde del pueblo, de una población en particular, estamos hablando, si nos referimos a Tepozcolula, pues la cabecera de Tlaxiaco, solamente lo que es la cabecera de Tlaxiaco va a tener jurisdicción y su tipo de información o documentación va a ser más pequeña. Generalmente él ve cuestiones de lo que son golpes o algún delito donde no haya sangre, ¿no? Los golpes es un delito que no haya sangre, las contusiones es un delito que no haya sangre, entonces este tipo de delitos menores lo incluye, ¿no? Bueno, aquí vemos a Miahuatlán y Tlacoloca, y aquí están los tipos documentales, ¿no? Hasta el momento, como les comento, para hacer esta organización y clasificación no nos sacamos de la manga el tipo de delito, ¿no? Me gustó como para que fuera un amancebamiento, para que fuera un adulterio, para que fuera una idolatría, no. El tipo documental lo vamos a ver en el propio documento. El propio documento nos va a decir qué delito es por el cual se inició, la razón por la cual se está iniciando este tipo de documentación. Tenemos agrupados en 5 grandes grupos los delitos de sangre, que son las heridas, los homicidios y los uxoricidios. El uxoricidio es el delito que comete el hombre cuando mata o asesina a su mujer, ¿no? A su esposa. También tenemos los delitos contra las personas, es decir, las injurias, los insultos. Es curioso toda esta información, cómo refleja mucho la idiosincrasia de la época, la costumbre de la época. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado muchos tipos de documentación de este tipo de delitos contra las personas, es decir, sobre todo los malos tratos o los insultos. A veces son tan particulares, la particularidad en la forma en que describen el acontecimiento o el por qué se están quejando ante la autoridad es impresionante. Cuando tengan ustedes la oportunidad de ver un expediente judicial, lo van a ver. En la cabeza de proceso, que es con el que inicia esta información, con esa cabeza de proceso, pues bueno, yo que me fui agraviado por otra persona, pues me presento ante la autoridad correspondiente, ante un alcalde mayor, estamos hablando en la cabecera del distrito, o en algún alcalde menor, si estoy fuera de la jurisdicción distrital. Me presento y le hago manifestación de todo lo que me hicieron. Hay expedientes en donde hasta que van caminando las dos personas, y de repente el que viene de frente pues no se quitó el sombrero, ¿no? Y no lo saludó. Entonces, pues ese otro se sintió ofendido, ¿no? Se sintió agraviado, porque es parte de la idiosincrasia. O sea, para ellos, son comunidades pequeñas, son comunidades en que todo el mundo se conoce, pues el respeto es mutuo, ¿no? Tiene que haber un respeto. No, ahora caminamos por la calle y no saludamos a nadie, ¿no? Ni a los que viven cerca de nuestras casas. Para aquella época era muy importante tener ese tipo de respeto. Entonces, hemos encontrado muchos expedientes en este tipo de casos en los que se están quejando ante la autoridad porque no le contestó el saludo, porque no se quitó el sombrero al pasar,
o porque no lo dejó pasar. O sea, si iban caminando y pues se encontraron en un lugar donde nadie se podía bajar. Pues es que no me dejó bajar y sacó la espada, ¿no? Desenvainó la espada. O sea, están los insultos, pero también está otro tipo de delitos que van a ir creándose poco a poco, ¿no? Como la riña. Entonces le digo, pues los insultos, pues generalmente a veces ponen las palabrotas que dicen, ¿no? No nos espantamos porque, bueno, el vocabulario es muy extenso, ¿no? Así que los que, perdón por la expresión, pero los que hoy se huellan en aquella época ya hubieran sido condenados, ¿no? Mínimo azotes. La siguiente grupo son los delitos pecado, lo que se ha considerado como delitos pecado, como es la bestialidad, la sodomía, la idolatría, la violación o fuerza, el amancebamiento y de la idolatría. ¿Por qué delitos pecados? Bueno, pues porque van también en contra de Dios, no solo de la autoridad civil, sino también van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no está permitido, o sea, es atroz cometer un delito de bestialidad, ¿no? Les digo, lo pongo paréntesis, es tener relaciones sexuales con algún animal. Entonces, eso también es castigado porque pues está mal visto, pues va contra la naturaleza de Dios, ¿no? Pero también civilmente se lo tiene que condenar. La sodomía, pues bueno, es una relación entre personas del mismo sexo. La idolatría, pues bueno, en algún momento cuando en estos procesos de evangelización todavía muchas comunidades conservan sus costumbres y podemos encontrar también los casos de todavía veneran a sus dioses, ¿no? Este es un caso de amancebamiento. Bueno, la otra parte del conjunto es lo de van en contra de la corona. Pues bueno, esto generalmente son la sedición, el tumulto, la sublevación, que van en contra de las autoridades. Y pues es muy severa en este caso la autoridad en la forma de castigo, ¿no? Ya lo veremos al final cuando voy a hablarles un poco de lo que son los castigos o las penas, cómo va a ir a ser el castigo. El otro grupo grande es sobre daños, puede ser hurto. Bueno, me van a decir, bueno, hurto, ¿por qué lo daño? Pues porque le quitó un patrimonio, está dañando su patrimonio, ¿no? El robo, el abigeato y el incendio. Este es uno sobre idolatría. Este es de la zona de Villalta. Villalta todavía conservó muchas de esas tradiciones indígenas en permitir la que era venerar a sus antiguos dioses. Es donde se encuentra la mayor información sobre idolatría que hay en el estado. Villalta es la principal, Tepozculula un poco, pero Villalta es más grande en este aspecto. Bueno, aquí es un poco el que lo encontraron, hicieron una averiguación, hubo alguien que fue ante la autoridad, denunció que en la casa de alguna persona vio que colocó en lo que venía siendo la covacha de la casa, pues un envoltorio. Entonces pues va la autoridad para cerciorarse de la denuncia, o sea, llegan a la casa de esa persona, bajan lo que vieron y pues se envuelven. Entonces da una descripción de lo que pueden haber encontrado. Pero este tipo de procesos son también muy importantes porque dan reflejo de toda esta tradición indígena, el que todavía para ciertas cosas, por ejemplo, para buenas cosechas, para una buena pesca, para que haya abundantes aguas, pues todavía idolatraban a los dioses antiguos, ¿no? Y nos ponen nombre de los dioses a los que están idolatrando. Los procesos judiciales inician, como les comentaba, con estas cabezas de proceso en el que se va a denunciar el delito, en donde el que va a acusar va a decir, a manifestar todo lo que tenga que ver con el insulto, o porque violó, o porque lo robó, etc. Posteriormente viene un poco lo que es el proceso ya en sí, en donde mandan traer a los testigos, siempre va a haber unos testigos de asistencia. Cuando se tratan de asuntos como una herida o un homicidio, pues mandan llamar a los testigos de asistencia. Estos testigos de asistencia fungen como
como testigos de la autoridad, no de la parte, de cualquiera de las partes, sino de la autoridad, en donde va a dar su testimonio, este testigo de asistencia, para decir que efectivamente tiene una herida, en qué lugar, qué tipo de profundidad, cuántas tiene, y son muy pormenorizados en su información, no son muy detallistas, al grado a veces de decir que tiene una herida del tamaño de un dedo, del tamaño de un cigarro, del tamaño de un tlaco o de una moneda. O sea, habría que conocer ese tipo de detalles para ver que en algunos de los casos la información trae dibujos, es decir, ilustraciones que van a permitir a nosotros como archivo pues crear un catálogo totalmente diferente para ir clasificando esta información en diferentes tipos de instrumentos del delito, que se les llama, que van a permitir conocer desde qué tipo de puñal es, desde qué tipo de piedra es, desde qué tipo de espada es, desde qué tipo de rifle es, escopeta, etcétera, ¿no? Nos hemos encontrado cuando se tratan en estos procesos, cuando describen, es que se vio que lo agarró con una piedra y encuentran una piedra al lado, ¿no? Cuando hacen ya el peritaje que manda a hacer el alcalde mayor, el peritaje término moderno, y el que se va a encargar del peritaje pues es un aficionado a algo, o sea, no tiene una experiencia en lo que es hacer una descripción detallada del medio, y es un aficionado. A veces va a ser un zapatero, un sastre, un monedero, un carnicero, etcétera, ¿no? Aquí lo que nos asombra es que cuando es cuestiones de vidas y de homicidio, pues mandan traer al carnicero o al zapatero, ¿no? Entonces, pero es un detalle de la información que van dando impresionante. Les digo, cuando tengan la oportunidad, en verdad, de ver un proceso judicial, van a ver con qué detalle van dando esta información. Ya después vienen lo que son los testigos de cargo y descargo, es decir, los que están apoyando al que denunció y los que están defendiendo al que dicen que lo atacó. Y es una posición tan fuerte que a veces pues, deja uno a la imaginación, pues quién tiene la razón, ¿no? A veces cuando uno está leyendo ese tipo de documentos, pues dice, no, pues le voy a ¿no? Porque pues es más convincente en su declaración, aunque pues, de repente se le va algo. Es muy rica también, les comento, es muy rico la información en el contexto que nos van dando. No tanto, yo siempre les digo a los investigadores, que nosotros clasificamos la información por homicidios, robos, hurtos, etcétera, en cuestiones penales, no solo es el concepto, sino ya viendo el documento en sí, todo lo que va a arrojar información de este tipo de documentos, sobre todo para la historia de las mentalidades o costumbrista, ¿no? En cómo van a ir, que no se quite el sombrero, ¿no? El que no, o a veces están debatiendo en duelo, que está prohibido, ¿no? O la forma en que saca en cualquier momento la espada o el puñal, etcétera. Una vez que están estos testigos de cargo y descargo, pues también mandan traer a los peritos que hicieron la descripción del hecho. Y les digo, cuando en algún momento está la piedra, hay una figura dibujada en una hoja de la piedra, ¿no? Le ponen todos los dados que pueda tener, pero no la ponen en tercera dimensión, o sea, no es plana, ¿no? Pero es en verdad tan detallado el dibujo que uno se puede dar cuenta en dónde estaba la sangre y cuánta sangre podía haber, ¿no? Porque lo remarcan más fuerte, ¿no? Para poder ser igual, lo hacen cuando es un cuchillo, le ponen lo que es la sangre, lo pueden iluminar más fuerte. Esto no es a escala, es a tamaño real, es decir, si la piedra midió a lo mejor el tamaño de mi mano, la dibujan al tamaño de mi mano, ¿no? Si es el cuchillo mide 30 centímetros, de 30 centímetros dibujan el cuchillo. Si tiene alguna característica este cuchillo, pues lo van dando, ¿no? Igual el rifle, qué tipo de rifle es, con qué características tiene, de cuántos tiros tiene. O sea, son muy detallados, y si el rifle mide 80, 90 centímetros, lo hacen de ese tamaño. O sea, es prácticamente el tamaño original del instrumento.
Pues bueno, llega el momento en que el juez de primera instancia, o el alcalde mayor, pues tiene que dictar sentencia. Ya tomó en cuenta todo lo que son los cargos, los descargos, los testigos, los testimonios de los peritos, pues ahora sí, pues hay que sentenciar, ¿no? Hay que condenar. Estas condenas generalmente son 7. Esto se basa mucho en las partidas de Alfonso X. Esto lo que les muestro es pena de muerte o pérdida de miembro, que es la primera. Están clasificadas en 4 mayores y 3 menores. La primera de todas es la pena de muerte o pérdida de miembro, ¿no? La segunda, esto generalmente, ahorita les voy a pasar unas imágenes, es por ciertos delitos muy graves, ¿no? Pero no siempre. Nosotros tenemos la idea de que cuando en la época colonial a todo mundo condenaban a la pena de muerte, ¿no? Y lo vemos en las películas, ¿no? De que todo era condenado. No, la pena de muerte era de una forma muy esporádica que se hacía, ¿no? Siempre y cuando el juez, en este caso el alcalde mayor, tuviera los elementos necesarios y suficientes para poder decretar la pena de muerte o la pena de muerte, porque no se puede recuperar, ya no se puede recuperar ni la vida ni algún miembro. Entonces era tan específico el delito y tan importante las agravantes para evitar que este tipo de información pudiera darse. Otro es el segundo es el servicio. El servicio puede ser construcción de una obra pública o algo. La pena de muerte puede ser de 2 tipos: a través de garrote o a través de la horca. Todo el mundo conoce la horca, ¿no? Estos palos que están atravesados y todo, ¿no? El garrote, pues no crean que es un mazo con el que le das un golpe al otro. Tampoco no son tan salvajes, ¿no? Perdón por la expresión, pero no son tan salvajes. Este es un caso de la pena de muerte por garrote y este es un caso de muerte por medio de la horca. Este tipo de penas, es decir, la pena de muerte o la pérdida de miembro, llevaba consigo una aparejada, una significación. Era así como una parafernalia dentro de la comunidad para, más que nada, avergonzar a la persona a la que iba a ir al cadalso, pero para que el resto de la población viera y que no pudieran seguir cometiendo esos delitos porque podían terminar ahí. La justicia colonial era intimidatoria. O sea, era tan importante el controlar a la población mediante la justicia que era intimidatoria. No podías cometer algún tipo de delito. ¿Por qué? Porque te puede pasar esto. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues toda una parafernalia, ¿no? Desde la forma en que lo van a sacar de la cárcel, cómo lo van a ir trayendo de la calle, por las calles, cómo va a llegar al cadalso y qué es lo que se le va a ejecutar la pena. Si es pena de muerte, puede ser o por garrote o por la horca. Aquí les presento lo que es una imagen de una obra de Barreguet, una pintura, que significa muy bien lo que es el garrote. Perdón, lo que es la horca y la picota. La picota es el lugar en donde se ejecutaba las sentencias de azotes o cuando había pérdida de algún miembro por el condenado, es donde se colocaba. Ahorita les presento unas imágenes más grandes de esto. Lo vamos a ver desde donde está la fuente, en la parte de enfrente ustedes ven una columna. No es una columna de independencia ni conmemorativa, es la picota, es el lugar en donde residía la justicia y la altura, lo pueden ver por las personas que están a un lado, qué dimensiones tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de instrumento es intimidatorio. Desde cualquier parte, desde el lugar en donde voy a llegar a esta población, se va a ver la picota, ¿no? Y es intimidatoria. ¿Por qué? Porque la justicia lo que quiere decir es que en esa población va a haber justicia si se comete algún delito, sobre todo para los que son foráneos. Entre los locales comerciales hay unos 4 palos verticales y unos horizontales, y en medio hay un pequeño palo. Eso también es una picota, es de menor tamaño, y ese es el lugar de la horca, ¿no? Esta es la plaza de la Ciudad de México.
hacia finales del siglo XVIII, y que representa muy bien en dónde se van a ejecutar este tipo de penas. Esta es una vista, lo que quisieron representar es una vista del palacio, pero pues tuvieron que representar lo que hay enfrente del palacio, ¿no? Pues igual aparece la horca, se ve un poco más, o se ve mejor la imagen, a diferencia de la de Barriguet. Esta es una litografía y también se ve la columna, ¿no? La picota, ¿no? Igual el tamaño de la picota, ¿no? Y se ve, bueno, de este lado ponen la fuente del lado derecho, pero que lo están viendo la perspectiva diferente a como lo estaban viendo en Barriguet. Entonces, estos dos instrumentos, la horca y la picota, son instrumentos intimidatorios y es un señal de que en esta población, en este caso la Ciudad de México, en otras poblaciones, hay justicia. ¿Para qué? Para que el que vaya a llegar tenga, se intimide. Imagínense llegar a la Ciudad de México y ver desde que uno va llegando de la zona de Puebla o de la otra región, ver, ¿no? Porque se podía ver, ahora ya no vemos nada, pero en aquel momento se podía ver, pues ver este tipo de instrumentos intimidatorios, pues en aquella época, les digo, el pensamiento era totalmente diferente y lo hacían. La siguiente es una, perdón, de Barriguet, este sí es de Barriguet, y ahí nos muestra un poco lo que es el castigo por garrote. Del lado izquierdo ven a dos hombres desnudos. A dos hombres desnudos, perdón, y tienen una soga en el cuello. Esa soga es el garrote. ¿Por qué? Porque en la parte de atrás le hacen un torniquete con otro palo y lo que van haciendo es asfixiar. ¿No? Con el paso del tiempo, este tipo de pena, pena de muerte a través del garrote se fue humanizando, ¿no? La propia legislación española lo establece en varios mandamientos y en varios leyes, en donde que para evitar que el delincuente sufra esa pena, se va a tener que modernizar el garrote. Con el paso del tiempo deja de ser solo una cuerda y con un palo atrás donde lo va a reaccionar. Con el paso del tiempo ya es un tipo collarín y en la parte de atrás es una punta tipo cilindro, que lo que va a hacer es lastimar el acero y lo que va a hacer es causarle la muerte de forma instantánea. Este tipo de pena a principios del 16-17, que era nada más estrangulamiento, duraba en morir la persona bastante tiempo, entonces sufría, ¿no? Y lo que buscaba con otro tipo de invención de otro garrote es evitar el sufrimiento, ¿no? Es una escena de un San Benito, ahí ven adelante a los penitentes con su gorrito, con su traje de penitentes, ¿no? La otra condena que les comentaba es la de pena de servicio. No puedo decir qué tipo de delitos eran los que iban a incluirse en este tipo de penas, ¿no? Era muy variado. Podía ser un mismo homicidio, podía ser un mismo robo, podía ser un mismo hurto, pero lo que iba a variar era el tiempo, el lugar de donde iban a ser condenados, ¿no? A servicio. Por ejemplo, pueden ver en el cuadro que en el homicidio puede ser lugar de servicio en el Arsenal de La Habana, por homicidio por 6 años, como también puede ser en las fortificaciones de Veracruz por 10 años. O sea, es este tipo de condenas, si bien la legislación lo marcaba, siempre lo dejaban al arbitrio del juzgador. El juzgador es el que determinaba, por todas las circunstancias que rodeaban al delito, en decir qué tipo de delito es, qué circunstancias es, con qué alevosía se hizo, entonces qué tipo de pena va a llevarse a cabo. Igual hay delitos como los golpes o las bebidas prohibidas. Bueno, podemos tomar una cerveza en cualquier esquina y no pasa nada. En aquella época estaba prohibido su uso, su producción, su distribución y su almacenaje. Entonces, el hacer bebidas prohibidas también era un delito y que conllevaba, pues, sobre todo a un servicio, y generalmente pues era un servicio menor, ya sea en un hospital, ya sea en las casas reales sirviendo como portero, o sea, variando el tipo de información. El único caso de bebidas prohibidas, la única bebida que era legalmente
autorizada para los indígenas pues era el pulque blanco. O sea, ellos sí lo podían producir, lo podían distribuir y lo podían consumir, ¿no? Pero el detalle es que cuando lo consumían en exceso, pues caían en el delito de ebriedad consuetudinaria. Entonces, pues por la ebriedad consuetudinaria, pues también hay que mandarlo a la justicia, y pues la justicia, pues para evitar que tenga consuetudinaria, pues evitar que llegue a esos lugares donde se venda pulque, que se le dé un paseo por la población y pues se le den o azotes o se le destierre por cierto tiempo, ¿no? El que se haya condenado a alguien por el delito de servicio no significaba que solamente esa era la pena que iba a sufrir. Siempre va acompañada de otra, ¿no? Ya sea que yo les hablaba de los azotes, ya sea de una vergüenza pública, ¿no? Tal vez voy a hablar de la vergüenza pública, y en algunos casos del destierro y en algunos casos de penas pecuniarias, es decir, de cuestiones de dinero. Estamos hablando que los condenaban a 2 pesos, bueno, 2 pesos para los que en aquella época ganaban un tomín, pues se juntaron 8 tomines para pagar una deuda cuando su salario era menos de un tomín, un cuarto de tomín, o eran granos de oro, pues imagínense, era mucho el sacrificio para juntar esos 2 pesos. Entonces sí era una pena fuerte, ¿no?, para este tipo de condenados. Este es un servicio del hospital, fue por insultos. Es un caso muy curioso porque lo que les comentaba, se encontraron en la calle, se empezaron a discutir, pues la señora le empezó a decirle cosas a él, pues él lo único que hizo fue denunciarla, y parte del castigo pues fue que la pasearan por la ciudad, por el pueblo, en este caso por la Tepozcolula, y que le pusieran un mortal en la boca, para evitar que siguiera insultando a la gente, ¿no? Entonces son particularidades que cada uno de los procesos van a ir presentando y que son bien interesantes para ver cómo iba aplicándose o cómo era la justicia colonial en aquella época, ¿no? Lógico, se tenía que ir adaptando a las circunstancias porque no todo estaba escrito, ¿no? A veces había que no sacarse algo de la manga, pero sí por lo menos decir, bueno, hemos tenido algún caso similar y se le ha condenado a esto, pues bueno, hay que condenarlo también probablemente a esto, ¿no? Y este es un servicio en algún convento, y esto lo condenaron porque por vender pulque, ¿no? Y como les comentaba, parte del servicio en el convento de Tepozcolula, pues fueron azotados, les dieron 50 azotes en el tianguis público, y que la vergüenza pública es ser trasquilados. O sea, la forma de pensar de la época, como todavía se tiene mucho esta idea de que tu persona no puede ser ultrajada, pues para ellos, y la misma autoridad virreinal lo decía, a ellos no les duelen los azotes, ¿no? Porque en algún momento llegaron a estar acostumbrados porque la comunidad, sus autoridades los azotaban. Pero ¿qué es lo que les dolía más? Pues el ser trasquilado, su vergüenza pública, ¿no? Entonces siempre en algún momento fue acompañado el castigo de azote por este tipo de vergüenza pública, el cortarles el cabello, cortarles las trenzas o desnudarlos, ¿no?, en la parte superior del cuerpo. Otro tipo de pena o de condena es el destierro. La tercera, pero se le condenaba al destierro, pero con pérdida de bienes, es decir, se le confiscaban todos sus bienes a quien cometía un delito. No les explico y no les digo qué tipo de delitos se encausan en cada una de estos tipos de penas, porque como vieron con el servicio y como lo han visto con la pena de muerte, pues es variable. O sea, en algún momento podemos decir que un delito leve pues podría ser únicamente el destierro o el servicio en un hospital, pero sin antes pasar por los azotes o una pena pecuniaria. Vimos que los homicidios pueden ser condenados a pena de muerte o a pérdida de un miembro, pero también pueden ser mandados a servicio a alguna arsenal o ser desterrados de la propia población durante 10 años. Entonces, por eso no les puedo decir qué tipo de delito en particular correspondería a cada uno.
El tercero, como les comentaba, es el destierro tomándole sus bienes. ¿Por qué era importante esto? Porque aparte de ser acusado, aparte de ser condenado, pues perdía todo su sustento, ¿no? Aunque en algún momento el destierro fuera por 3, 4 años, pues podía regresar a su comunidad, pero pues ya no tiene nada, ¿no? Y por eso las partidas la toman como una de las tres primeras de mayor pena que se debe de dar a los que son condenados. Otra de las penas o de las condenas es la prisión. La prisión debe de tomarse para esta época no como ahora, en el decir que pues comete un delito y se le mete a la cárcel y hay que compurgue la pena. No. En aquella época, en esta época, el ponerlo a prisión era únicamente como una medida preventiva. Había dos cuestiones. Para medida preventiva, para que pudiera llevarse a cabo lo que se le iba a condenar, es decir, si se le condenaba a la pena de muerte, pues tenía que salir de la cárcel pública y ser dirigido al cárcel. Si era castigado a azotes, igual tenía que salir de la cárcel pública para ser condenado a azotes. Entonces, fungió en algún momento como evitar que se jugara este tipo de delincuente. Pero para finales del 18, pero a principios del 18 ya cambia totalmente, porque ya empieza a haber prisiones o presidios en donde se compurgaba la pena. Es decir, que ahora sí, tu pena va a ser prisión. ¿Y dónde te vamos a mandar de prisión? Pues a una fortificación, ya sea San Juan de Ulúa, ya sea al Moro de La Habana, ya sea en algún momento nos hemos encontrado expedientes que los mandan a Colombia, al virreinato del sur. Entonces, es porque cometió una pena muy grande, ¿no? Aparte de ser homicidio, cometió asalto, robó y X razones. Entonces, por eso fue muy, muy grande. Entonces, ya para el siglo XVIII, ya empezamos a hablar de la situación. Y aquí tenemos dos casos de cárceles. Uno es una cárcel de Nochistlán para 1781 y pues pueden ver cómo está dibujado en planta lo que es la cárcel, y a un lado, en la parte de abajo, pueden ver lo que eran las casas reales, que deberían estar junto con las cárceles reales, pero adelante de la cárcel real pues ven otra vez este cuerpo horizontal que es la picota, pero ya aquí se representan lo que son los hierros de la picota, es decir, donde eran encadenados y podían ser azotados, o eran encadenados y podían estar durante cierto tiempo a la intemperie. En algunos casos ponen que son llenados de miel y ponen puestos al sol, ¿no? Entonces, pero ahí nos refleja un poco en cómo estaba estructurada la cárcel. Y la siguiente pues ya es una cárcel más moderna, estamos hablando de principios del 19, y es una de Teotitlán, pero pues hay separación tanto de hombres como mujeres para que no estén mezclados, y la que le corresponden a cada uno. En algunos de los casos, las mujeres cuando eran condenadas, pues no se les metía a la cárcel, se les mandaba a que estuvieran en una cárcel de recogidas. La cárcel de recogidas pues era una exclusiva para mujeres, pero también se le mandaba que cumpliera su condena a alguna casa de alguna gente importante de la población, pues que pudiera darle buena orientación cristiana, sobre todo cuando se hablaba de amancebamiento, de adulterio, para darle una cuestión cristiana, ¿no? Volvemos acá a lo mismo del proceso de mentalidad que tienen en este caso las personas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un presidio, es hacia finales del 18, 1779, lo mandaron a 4 años de presidio. Y lo mandaron a Veracruz por 6 años. No les digo, es que realmente el lugar en donde tenía que terminar su condena era al juzgar, al arbitrio del juzgador, pero también el juzgador, el alcalde mayor, lo que hacía era pedir asesoría a la Real Sala del Crimen para decir que si su sentencia fue la correcta y si está bien que se le haya mandado a este tipo de guarniciones. En algún momento la Real Sala del Crimen dice no, te excediste, no le des los 200 azotes, nada más darle 100,
no lo pongas a destierro de la población, pero mándalo a servir a las fortificaciones durante, no 4 años, mándalo por 3 años, ¿no? Pero es decir, a servir sin ninguna paga, es decir, era un servicio gratuito que no había una paga por el servicio que prestaba, ¿no? Otra de las penas es, y que es la más común que vamos a encontrar, son los azotes. Las sentencias que se tienen en la documentación para la época colonial, o si no puedo exagerar, el 97% termina en azotes, ¿no? Termina en azotes desde 25 azotes hasta 200 azotes, 250 azotes, eso dependiendo del delito. Ojo, también se tomaba en cuenta no solo el tipo de delito, sino también se tomaba en cuenta a la persona, la circunstancia de la persona. Si era una persona ya mayor de edad, madura, no se le aplicaba el azote, sino se le aplicaba una pena pecuniaria. Igual, las mujeres no se les azotaba. Ahora lo vemos en las películas que van a su consejo. Solo, dentro de toda la información, solo 2 casos se vieron en donde se azotaban a mujeres por haber cometido el delito de amancebamiento y adulterio, solamente en esos 2 casos. Pero para el resto de la información no hay casos en donde nosotros podamos atestiguar que se le haya dado azotes a la mujer. Y los azotes que les dieron a este 2 tipos de mujeres fueron 25 azotes a cada una, ¿no? Aparte de ser trasquiladas y aparte de ser desterradas, ¿no? Bueno, los azotes y los latigazos era el castigo corporal más común durante la época colonial. Consistía en inmovilizar al prisionero dejándolo desnudo de su espalda, en donde se le aplicaba la cantidad de azotes que determinaba el juzgador. Su número variaba de 25 a 200, como se los comentaba, dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas, las constancias físicas del acusado, su edad y su sexo. La ejecución de los azotes se llevaba caminando sobre las calles en las plazas públicas, es decir, la vergüenza, junto con la pena de muerte, era la significación, es decir, el pasear al condenado por las calles públicas y delante de él, antes de llegar a la picota donde se llevaba la ejecución, pues iba un pregonero delante de estas personas en lo que iba diciendo qué tipo de delito cometió, ¿no? No sé, Juan Pérez cometió el delito de amancebamiento, por lo cual se le va a condenar, la justicia del rey se le va a condenar a 25 azotes o a 100 azotes, y por lo cual se le está llevando a la plaza pública en donde está la picota y se le va a dar otra cosa. Era parte de la vergüenza, les digo, la justicia colonial era intimidatoria y parte de la intimidación pues era la significación de todo esto, ¿no? Generalmente los azotes se llevaban a cabo en algún lugar muy concurrido, prácticamente todo era en el centro de la población, en la hora de tianguis, es decir, donde hay mayor cúmulo de personas. ¿Para qué? Para que vaya un momento la vergüenza pública y también pues que vean que cometió un delito y que si alguno de los presentes llegase a cometer este delito, pues lo mismo se le podrá hacer, ¿no? Es intimidación, ¿no? La hora, porque la documentación nos dice la hora es entre las 11 de la mañana y las 12 del día, ¿no? Que es donde mayormente hay más gente dentro de los tianguis, pero también es la hora en que la justicia puede ser más eficaz. No sé por qué eficaz, utilizaba ese término eficaz, no lo sé, nunca he entendido el término eficaz, pero en algunos casos sí nos dice la hora y nos dice por ser eficaz. Por ejemplo, las heridas leves, ponerles un ejemplo, las heridas leves se castigan son 50 azotes dentro de la cárcel, como vimos la anterior, aquí, en la cárcel, por ejemplo, dentro de la cárcel, o sea, no era una vergüenza pública, pero se le condenaba por ser un delito leve, podemos decir que era por unos golpes, una riña, ¿no? que en algún momento no traía consigo sangre, ¿no? Como es el término que lo manejan. Graves por accidente se condenaba a 50 azotes, es decir, si cometías una herida o cometías algún tipo de delito por otras circunstancias, es decir, estamos hablando de la ebriedad, pues estando ebrio, pues estás fuera de sí y pues puedes cometer un delito,
y pues es un delito por accidente, le dicen, entonces te disminuía la pena, ¿no? Que hoy en día lo usan mucho también, perdón, por la similitud, apareciera anacrónica, pero pues lo vemos que cuando también condenan a alguna persona por homicidio, y lo primero que hacen los abogados es decir, ¿va en estado de ebriedad? No, pues que no, tú di que sí vas en estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque eso va a disminuir la pena, ¿no? Entonces, desde la época colonial ese tipo de señalamiento se hacía. En los casos que fuera grave la herida, por su esencia, es decir, dándole casi la muerte, pues se le condenaba sin azotes en forma de justicia, ¿no? Yo quería llegar, bueno, aquí es un ejemplo de azotes. Aquí es por ladrones de caballos y mulas, se les dieron 200 azotes, ¿no? Aparte de darle la vergüenza pública correspondiente. Otro de azotes, aquí es por hurto y quebrantamiento de la cárcel, es decir, porque se fugó. A este le mandaban 200 azotes y le cortaban las orejas. Entonces, yo les comentaba al principio que no perdieran de vista en la lámina de la Ciudad de México, en donde estaba la picota y la horca. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos casos de picotas. Los dos casos los conozco. Es una picota en la zona, en el pueblo de Tlacochahuaya, que está como a 20 minutos de la ciudad de Oaxaca, y la otra picota es de la del convento de Jocotlán, que está hacia el sur, como a 40 minutos. Son dos casos, dos ejemplos que todavía se conservan en Oaxaca de picotas. En la del ex convento todavía se ve la aldabilla, es decir, el fierro que está arriba, que es donde atravesaban la cadena para poder colgar al condenado y aplicarle la pena. Está dentro de un convento. No, bueno, el archivo no posee documentación conventual, pero pues por referencia pues, parte de los delitos pecados a los que se llegaba a juzgar, pues cuando la autoridad eclesiástica llegase a conocer de algún caso, podía condenar cierto tipo de delito, en este caso la idolatría, pero el mayor tipo de castigo lo mandaba al fuero civil, y el fuero civil es el que aplicaba la condena mayor, ¿no? Son dos casos que yo conozco en Oaxaca, y hay otros dos casos, uno en Celaya, Guanajuato, y otro en Zempoala, Hidalgo. Ya se dan cuenta, son picotas totalmente diferentes, ya tienen un fuste, ya tienen una base, ya tienen un capitel, ya tienen una, etcétera, ¿no? Entonces es totalmente diferente. El primero, el de Celaya, pues está adosado a una pared, posiblemente esta pared fue incluida posteriormente, pero generalmente, si se dan cuenta, la de Zempoala está dentro enfrente del ayuntamiento, es decir, enfrente de la plaza, pues para decir efectivamente que hay justicia en esa población, y ahí es donde se va a aplicar este tipo de justicia. La última lámina, para terminar, para dejarle alguna serie de preguntas que tienen. Esta es una picota de España, de Fuentenovilla, y es un claro ejemplo de una picota del 18. Las picotas iniciaron siendo únicamente un pedazo de madero, de no mucha altura, a lo mucho unos 1,20, 1,80 centímetros. Pues con el paso del tiempo se fueron haciendo de piedra, como las que vimos en Zempoala, en Celaya, en Ocotlán y en Tlacochahuaya, pero con el paso del tiempo se hicieron obras de arte. Perdón por la expresión, pero recordemos la primera lámina que les mostré de la Plaza de la Ciudad de México, que es el de Antonio Prado, la Plaza Mayor de México del siglo XVIII. ¿Cómo se ve? Es una columna que es parecida a esta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es una obra de arte quien la elaboró. ¿Por qué? Porque se podía ver a mayor distancia y generalmente pues ya podía decir. Al quien le cortaban las orejas terminó estando en una de estas, en una picota como esta. Es decir, alrededor del fuste
se colocaban las aldavillas, es decir, las argollas, en donde se podían colgar las orejas, bueno, los lóbulos de las orejas, las propias orejas. Si se le amputaba la mano a alguien, se colgaba de ahí, si la autoridad lo pasaba a que lo colgara ahí. No vamos muy lejos, cuando declaran el fusilamiento de los iniciadores de la independencia, pues ¿a dónde fueron a dar, no? A la Alhóndiga, bueno, ahí no fue a una picota, sino fue a la Alhóndiga, algo representativo y en las esquinas para que todo el mundo pudiera verlos, ¿no? Y este es un claro ejemplo de la picota con su fuste, con su escalinata, su base, su fuste, sus canoncillos. Con el paso del tiempo estos canoncillos, como ven aquí, y a diferencia del anterior, de la desempuada, son unos leones, y en la base son unos ángeles, ¿no? Y en esta pues es una escalinata y arriba son unos leones, ¿no? Y termina con con un remate que es en forma piramidal, que también es el lugar donde se colocaban en algún momento las partes que pudieran ser de mutilación puestas. Pues bueno, sería todo, les agradezco su atención. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. Sí. Aparte del derecho de fusilamiento. Nosotros tenemos uno por fusilamiento, pero ya es de 1941. Fusilaron a una persona que cometió parricidio, mató a su esposa, a su mamá, en estado de ebriedad. Entró al jacal, son unas narraciones, lo llega, narra, que va llegando, el señor está haciendo tortillas dentro del jacal, está una niña a su lado, entra y porque no estaba servida la comida, lo que agarra es un leño y empieza a pegar a su mano. Y todo lo que lo ve es la niña, entonces pesa mucho el testimonio de la niña. Testificó, ajá. Entonces, pues se le condenó a la pena de muerte, pero por fusilamiento. Pero en época colonial no tenemos en el archivo histórico judicial ningún caso que haya sido por fusilamiento. Sí. ¿Cuál es el caso más así como extremo que ha visto? O sea, bueno, los delitos atroces en el sentido de salteadores y ladrones se perseguían por otro tipo de justicia ordinaria que era la Santa Hermandad y era muy severa en aplicar los castigos y ellos sí llegaban a aplicar la pena de muerte y la mutilación de miembros constantemente, ¿no? Entonces sí son los delitos así que más hay unos expedientes que maneja la Santa Hermandad, pero hay un problema de jurisdicción a veces. Cuando la Santa Hermandad va a aplicar la pena, la justicia ordinaria, es decir, el alcalde mayor, pues le dice que no, que tiene que esperar porque pertenece a su jurisdicción. Entonces hay un problema de jurisdicciones porque hay mucha sobreposición de este tipo, ¿no? Pero los salteadores sí. ¿Había una edad para ser juzgado? Generalmente son mayores de edad. Cometían delitos los menores de edad, pero generalmente se les mandaba a que sus padres los atendieran, vieran por ellos y que asistieran a la doctrina cristiana. Todos estos ejemplos que les pongo son de indígenas, ¿no? Y se dan cuenta son de indígenas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una región donde el 99%, si no exageramos, es indígena. Y hay casos en españoles que se les aplica la pena, pero no son no penas de estas, son más penas pecuniarias. Es decir, pagar 20 pesos, 30 pesos, hacer desterrado de la población, pero jamás llega a la mutilación, jamás llega a los azotes, porque pues no era esto. ¿Sí? Bueno, tengo entendido que en los primeros siglos sí no había diferencia entre los naturales y los españoles, pero después se llegó al acuerdo que a los indios no podían ser juzgados por españoles ya que ellos eran nuevos
pues en la religión. Entonces ellos tuvieron Ajá. su propio tribunal y entonces la Inquisición ellos no los juzgaban. A los únicos que juzgaban eran a los negros, que se creía que era como una extensión de los españoles. Esto se ve reflejado en La documentación. Sí, tenemos algunos casos en donde el negro comete algún delito, pero no se juzgaba al español. Si bien era tomado el negro como un bien de una persona, es decir, que era un esclavo, era una propiedad, no se le juzgaba como propiedad, se le juzgaba como persona. Ahí está la analogía, ¿no? O sea, no se le tomaba como persona, pero cuando cometía algún delito, se le aplicaba una condena. Y generalmente, pues es azotes, destierro, en alguno de los casos, pues el pago de alguna pena pecuniaria, lógico. Que el dueño, pues no va a sufragar, sino, estamos hablando que los esclavos se les pagaba, tenían cierto dinero. ¿Por qué? Porque podían obtener, de alguna manera, cuando juntaban cierta capital, pues podían obtener su libertad. Entonces, queremos entender que sí les pagaban sus servicios. ¿Sí? Pero cuando hablábamos lo del presidio, que mencionaba esto y del servicio, decía que no daban remuneraciones económicas. Pero entonces, durante todo ese tiempo, aparte de hacer el servicio, digamos, ¿tenían ellos un trabajo aparte para solventar sus necesidades alimenticias? O bueno, no sé, es que yo imagino que te mandan a servicio, tienes que irte como los 3 años allá y estar como las 24 horas del día allá y sin ninguna paga. Entonces, ellos subsidiaban, digamos, las necesidades, o ellos aparte tenían que hacer algún otro tipo de cosas para solventarlas. Ok, en algunos casos la corona se tenían malnutrición, pero no crean que era una comida sustanciosa. O sea, no les pagaban, pero los alimentaban porque era fuerza de trabajo. Y como fuerza de trabajo había que tener. En otros casos no. En otros tipos de, cuando hay un destierro o servicio cerca de las poblaciones, no. Porque luego luego hay, en este caso, las esposas de los delincuentes iban y se presentaban al alcalde mayor pidiendo, pues que por favor regresara a su marido porque no tenía quien lo mantuviera. Y el marido pidiendo al alcalde mayor pues que lo incorporara a su seno familiar porque pues no tenía quien le diera de comer, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar un caso de que no siempre el Estado, bueno, la corona los mantenía, ¿no? Tenía que buscar un sustento dentro de la misma prisión, ¿no? El peritaje tuvo una evolución a través de los escritos. Mencionaba que antes eran atendidos por carniceros, zapateros y todo eso. En la evolución tuvo ya especialización en personas para hacer el peritaje inicial. ¿Y en qué momento hubo esa coyuntura? Ok. ¿Cómo fue esa evolución? Ya empezó a haber generalmente los peritajes que se daban en las comunidades tan alejadas como esta zona, pues era difícil de tener un médico, ¿no? Porque ya existía un médico de profesión o un cirujano de profesión, porque quien hace todo ese tipo de peritaje en las heridas y en los homicidios, pues es un cirujano, no un médico, un cirujano. Entonces, hay cirujanos y hay médicos, pero en las grandes poblaciones, es decir, en la Ciudad de México, en las ciudades de Puebla, etcétera, en la propia ciudad de Oaxaca, ¿no? Pero en estas poblaciones, como son alejadas y son pequeños grupos, a pesar de que es una jurisdicción muy grande, no había este tipo de especialistas, pero los había, siempre los ha habido en ese sentido, ¿no? Pero cuando ya se da muy comúnmente en que ya lo atiende un cirujano, ya es muy tardío. Ya estamos hablando de todavía para 1925, 1930, 35, todavía la justicia se hace, echa mano de estos aficionados, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene quien pueda darle ese servicio. En algunos de los casos, pues le pide el apoyo al juez de primera instancia de la capital, pues para que haga el reconocimiento de las heridas que sufrió este ámbito de esta lucha. Sí, siempre lo ha habido, pero no siempre se tuvo la oportunidad por las circunstancias de distancia. Llegar a Oaxaca ahora son 8 horas, 6, 8 horas. En aquellos días era casi 1 mes y medio de travesía, entonces yo sí era a las distancias más. Sí, por ahí hay algo más. Sí. Y con referencia a los picotes, ¿hay alguna investigación que nos hable cómo han evolucionado?
Mira, yo no conozco ninguna publicación respecto a lo que son las picotas y su evolución. En donde se ha tratado mucho el tema es en España. En este tipo de historia jurídica o historia jurisdiccional que se le dice, los españoles son muy avanzados en ese campo. Entonces, en México prácticamente no hay estudios de historia jurídica, porque más se van a los sentidos de ni la evolución de los delitos, ni la evolución de la legislación. ¿No? Yo lo veo, por ejemplo, en Oaxaca, no hay una carrera de historia, pero ahí hay carreras de abogados, pero no se acercan al archivo para buscar cómo ha ido modificándose o cómo ha ido evolucionando el derecho a partir del siglo XVI, durante el siglo XVII, XVIII y XIX, sino exclusivamente van en busca de una codificación. Y yo le digo, bueno, buscas una codificación, no desde la época colonial. El término codificación es grande, ¿no? Hablas desde de mandamientos reales, desde reales provisiones. Hay bandos, ¿no? Hay bandos deudores, para 1780 hay un bando de deudores, entonces sí es muy compleja. Pero en cuestión de la picota, yo que en algún momento, cuando en el archivo hicimos una exposición sobre pena de muerte, estuvimos buscando artículos sobre la picota en México y pues prácticamente no encontramos nada. ¿Sí? Bueno, en la época colonial, según el sistema de castas, era el delito de diferente, fue el mismo delito, pero diferente casta variaba la sentencia. Generalmente sí. Como es una población, les digo, en el caso de Oaxaca es una población netamente indígena, pues eran estos delitos. Cuando eran mestizos, generalmente son penas pecuniarias también, ¿no? Cuando son criollos, lo mismo, son penas pecuniarias. Generalmente este tipo de castigos era para la población indígena. Entonces sí había una distinción entre ser español, ser indígena y ser casta, ¿no? Sí había una diferencia muy grande, ¿no? Sí. Usted mencionaba que había dos tipos de destierro, ¿no? El destierro con confiscación de bienes y el de destierro sin confiscación. En ese caso, usted mencionó también que cuando les daban un periodo y después lo regresaban. Mi pregunta es, ¿les daban así libre albedrío, así de, estás desterrado, vete de aquí a donde tú quieras, o los mandaban a un lugar específicamente? No. El destierro generalmente es muy específica la ley y los juzgadores en decir, estás desterrado a 2 leguas de la población. Estás desterrado a 5 leguas de la población o estás desterrado de la jurisdicción 20 leguas en su contorno. Es decir, si vemos la jurisdicción de Tepozcolula, ¿qué tan grande es? Imagínense hasta dónde tendría que irse el condenado a destierro para salir de esta jurisdicción, ¿no? Entonces, prácticamente, o irse a la capital, bueno, a lo que es la capital de Oaxaca, o irse a Puebla, o sea, salir, o a Huajuapan, que es la jurisdicción más cercana. Entonces, pero sí lo iba poniendo. Y rápidamente, ¿y tenían que regresar cumpliendo ese año o era opcional? Que no, tenían que cumplirlo. La ley habla muy bien que tienen que ser precisos. O sea, si te condena un año a 2, es decir, 2 años de destierro, puede ser uno preciso, es decir, uno que a fuerzas debes de cumplir, y el otro puede ir sirviendo. O sea, a lo mejor el otro puedo regresar a la comunidad y lo voy a servir en un hospital. Sí. Disculpe, en cuanto a los sacerdotes, ¿había un objeto específico para religiosos? Fíjate que no, dentro de la documentación nada más hablan de un látigo. O sea, las películas nos hacen 1000 formas de látigos, bueno, hay también restos arqueológicos, la variedad de látigos que hay, pero en la documentación no nos dice qué tipo de látigo es, únicamente dice que lo agarraron a latigazos con el látigo, ¿no? O sea, no más, o sea, a veces en el caso de que no hay verdugo, no se llevaba a cabo la pena, porque el verdugo es únicamente el que sabía dónde poder golpear para evitar matar. ¿Sí? Dentro de los procesos judiciales por bebidas bebidas, ¿se hace mención del método de producción de las bebidas? Sí, generalmente las destiladas.
Estamos hablando del mezcal, el tequila, el chinguilito, ¿no? Ya nos hablan, o en Villa Alta se dedican mucho, para la época colonial se dedican mucho a la producción de bebidas adulteradas que le dicen, pero es destilada, es decir, con plátano, es decir, con la penca del maguey hacían el mezcal, pero lo aditaban con papaya, con piña o con plátano. Entonces lógico que era más fuerte, ¿no? Y sí, y hay algún momento en que condenan a que se destruya todos los trapiches, porque son trapiches de mano, para eliminar la producción. Hablan de los cántaros, de los cilindros que empiezan, o sea, sí habla de la producción de cómo iban haciendo. Sí, sí, vale. Yo tengo una duda. Es que en las películas siempre nos pasa que los indígenas eran maltratados impunemente. Aquí en español, o llámenme criollos, que maltratar a algún indígena tenía alguna penalidad. Sí, sí, por ejemplo, en algún momento cuando hablan que un indígena está trabajando para alguien, trabajando él no a servicio, porque puede estar a servicio y no se le podía dar una paga, o el indígena podía también meterse a servicio para pagar una deuda. Pero en el caso de que trabajara para alguien en un trapiche, de hacer azúcar, es el término de un trapiche azucarero, si era maltratado, la autoridad sí era, podía quejarse el indígena ante la autoridad y era condenado el español, les digo, pero generalmente son penas pecuniarias y a que tenga buen trato, dice, bueno, a penas pecuniarias, pero a que le dé buen trato a los indígenas. ¿Sí? En cuanto al catálogo, ¿cómo podremos tener acceso? ¿Y se ha pensado en algún momento en la digitalización? Bueno, tenemos catálogo exclusivamente para dos secciones, es decir, Villalta y Tepozcolula, que es la que tiene comunicación colonial. Desafortunadamente ha habido intentos por subirlo a línea para que sea más fácil de consultar, pero por cuestiones técnicas que a veces uno no entiende, no ha sido posible. Entonces ahorita podemos accesar a esos catálogos solamente en el archivo. En cuanto a la digitalización, tenemos digitalizado lo que es época colonial. En este proyecto de digitalización y clasificación nos dimos a la tarea de digitalizar más de 280,000 imágenes. Entonces, para tener un respaldo, de alguna manera que nos sirva un poco el que no que se preste el documento, sino que si se necesita una reproducción ya no se maneje el documento original, sino a través de esta impresión, ¿no? Y los catálogos es prácticamente. Hay otra serie que es protocolos, que fue lo que yo presenté. Ese también está directamente el catálogo en el archivo. Pero es búsqueda de palabras, es muy fácil su utilización. O sea, si alguien tiene ya un tema así, no es así como muy amplio, porque luego llegan investigadores y me dicen, es que yo quiero ver sobre qué maestros enseñaban una lengua indígena. Pues no puedo decir, o sea, pero pues le puedes teclear, por ejemplo, hay maestro, ¿no? Porque bueno, parte del trabajo que hacemos nosotros cuando hacemos la clasificación y la descripción es poner los datos como su media afiliación de la persona, es decir, cómo se llama, dónde es vecino, dónde es natural, si es residente, si es avecindado, qué oficio tiene, qué edad tiene, si es casado, ¿no? Porque pues eso nos va a permitir cuando alguien quiera ver, por ejemplo, si anda alguien buscando sobre maestros o sobre primeras letras, pues puede teclear ahí, entonces arrojan estos registros, ¿no? Hay un investigador que ha trabajado mucho sobre intérpretes, igual cuando hay un intérprete, porque teclea intérprete, le va a arrojar todos los registros que hablan sobre el intérprete. Bueno, no tanto la persona del intérprete, sino la función que tiene dentro del expediente, ¿no? Para accesar nosotros como alumnos, si nos queda algo retirado, ¿qué es lo que necesitamos? Ok, cuando ustedes gusten visitar el archivo, lo único que se les pide es una carta de presentación en el cual expongan los motivos de cuál quieran accesar a los servicios del archivo y sería todo, ¿no? O sea, el acceso es muy, muy sencillo, no tenemos un acceso restringido, ¿no? Igual en muchas instituciones, en muchos archivos ahora ya es obligatorio usar cubrebocas, guantes, ¿no? A veces en algunos archivos hasta batas, ¿no? Y es medio complicado porque pues, uno a veces va a un archivo y pues
no tiene esa idea de qué es lo que necesitan y pues no te dan acceso si no tienes todo esto, ¿no? Del archivo, no, o sea, simplemente se les pide que tengan una buena manipulación del documento, lógico. Si el documento está en un grado de deterioro muy grande, pues se evita prestar, salvo que el caso lo amerite, que digas que es muy interesante para mi publicación o para lo que estoy haciendo, pues se les presta, pero ya se les pide que pues, usen guantes, que la manipulación sea la correcta, no escribir sobre él, porque hay muchos usuarios que llegan a escribir a veces sobre ponen su libro o su cuaderno y empiezan a escribir ahí, ¿no? Entonces se les evita algunos tipos de cosas. Desafortunadamente así suele ser, ¿no? Únicamente se les acerca y se les pide, ¿no? Que no se acerque, que no hagan ese tipo. Porque en un momento nos pudimos dar cuenta que un usuario subrayaba palabras que no entendía con lápiz, ¿no? Entonces me dijeron, oye, está subrayando, a ver cómo que está subrayando. Pues ya me acerqué y digo, mire, de la manera más atenta, ¿no? Porque pues también hay que ser atentos con los usuarios, aunque hay usuarios que se portan a veces muy mal. Pero bueno, siempre la institución tiene que ser atenta hacia el usuario, entonces se le pidió que evitara estar subrayando. Se molestó, se enojó, pero se le dijo, mire, si sigue haciendo ese tipo de acciones, se le va a prohibir la entrada a la sala. Es decir, que además de que está dañando el patrimonio, todavía se enoja. Sí, así es. Bueno, pues bueno. ¿Algo más, muchachos? Les agradezco su atención. Señores, pues entonces, para dar término a la presentación del maestro Israel Garrido, voy a permitirme entregar a nombre de la Facultad de Estudios Superiores este documento que dice: la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, el programa de Humanidades, la sección de Historia, otorgan la presente constancia al licenciado Israel Garrido Esquivel por haber impartido la conferencia Sin temor de Dios y menosprecio de la justicia, procesos judiciales en el Oaxaca colonial, en el marco de las actividades del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática. Por mi raza hablará el espíritu, Santa Cruz, Zacatlán, Estado de México, marzo 14 de 2019. Maestro, felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos, por su atención. Ya platicaremos después en la debo tenerlo. Si me esperas tantito, sí. Es que ponle publicar o